en Blackstone, Massachusetts, Estados Unidos. Un escalofriante caso de casa embrujada. Sacudió a toda la sociedad. El protagonista es una madre común y corriente, pero con un corazón lleno de sufrimiento, debido al control prolongado de su novio. Su vida empezó a cambiar poco a poco. Un día en particular, cuando la policía irrumpió en la casa, lo que apareció ante sus ojos fueron los restos de 3 bebés. Y varios niños entre excremento y montones de basura. Y varios niños entre excremento y montones de basura. Y varios niños entre excremento y montones de basura, que apenas respiraban. Y todo esto hablaba en silencio de un reclamo. La crueldad y negligencia de unos padres. Este aterrador caso que conmocionó a todo el estado comenzó en este momento, desgarrando por completo el velo oscuro de esta familia. Erika Morey creció en una familia común. Desde pequeña, su vida estuvo llena de obstáculos. La familia no era especialmente rica. Tampoco recibía el cariño de sus padres. Su nivel de educación es bajo. En su carácter se reflejan rasgos de dependencia y retraimiento. Ya adulta, Erika intentó liberarse de la pobreza y la impotencia. Pero la realidad no le trajo un cambio. Frente a la presión de la vida, alguna vez esperó en una relación que le brindara apoyo emocional y respaldo económico. Sin embargo, el destino la llevó por un camino lleno de dificultades. Conoció a un hombre llamado Raymond Rivera, y vivieron juntos por muchos años. Pensó que había encontrado un refugio seguro, pero no esperaba que ese sería el origen de su abuso y control. Poco tiempo después de estar juntos, Raymond no solo ejerció control económico sobre Erika, sino que también le impuso una gran presión y tormento emocional y psicológico. Aunque no estaban casados, Raymond mostró un deseo de control y posesión cada vez más fuerte. Frecuentemente insultaba a Erika y la lastimaba emocionalmente. Y para Erika, Raymond es tanto su pareja como su agresor. Poco a poco ella fue perdiendo su identidad. El orgullo y juicio de Erika fueron gravemente dañados. Comenzó a reprimir sus emociones de forma habitual, incluso ante las anomalías en su familia, haciendo caso omiso. Pero justo en ese entorno, tuvieron varios hijos en sucesión. Pero su experiencia de embarazo resulta desconcertante. Primero, Erika durante el embarazo hizo todo lo posible por ocultar que estaba embarazada. Incluso nunca mencionaba a sus familiares y amigos cercanos. Luego, en total, tuvo 7 hijos. Pero la mayoría da a luz en casa por sí mismas. Y no en un hospital, recibiendo atención profesional prenatal y postnatal. Esto hace que los recién nacidos, en el momento de nacer, no reciban el cuidado y protección adecuados. Y la razón por la que ella eligió dar a luz en casa, no solo fue por motivos económicos, sino también por lo que lleva en su corazón. El miedo a lo que viene del exterior. Y la preocupación por ser acusada por su novio. Con el paso del tiempo, la vida familiar de Erika se fue deslizando gradualmente hacia el caos. Debido al nacimiento de un niño tras otro, todas las tareas del hogar quedaron completamente a cargo de Erika. Con el tiempo, la higiene empeoró cada vez más. La acumulación de basura, la propagación de suciedad. Ni siquiera se podía garantizar un entorno básico para vivir. Esa casa que antes albergaba todas sus esperanzas, poco a poco se convirtió en una casa del terror. Aquí parecía más bien un lugar lleno de mal olor, una prisión infestada de insectos. En este lugar, la salud y el crecimiento de los niños están en grave peligro. Los más pequeños, en habitaciones oscuras y estrechas, no pueden respirar aire fresco. Cada rincón esconde peligros. Hasta que un día, finalmente uno de los niños no pudo más. Agosto de 2014. El hijo de Erika, de 10 años, por no soportar el llanto del bebé en casa, pidió ayuda a los vecinos. Después de que los vecinos fueron a revisar en la casa de Erika, inmediatamente quedaron impactados por el olor a podrido y por el ambiente sumamente caótico que encontraron en el interior. En cuanto entra en la habitación 09/14/2014-08-09, puedes ver toda la casa llena de basura. 09/14/2014-08-09 y pañales sucios usados. 09/14/2014-08-09. Las paredes están cubiertas de heces y pequeñas huellas de manos de bebé.
Las paredes están cubiertas de heces y pequeñas huellas de manos de bebé. 13 por 14 diagonal 2014-14, 20. Un olor insoportable. 09 por 13 diagonal 2014-14, 20. Después de presenciar todo esto, el vecino llamó inmediatamente al 911. Y reportaron la situación a la policía con veracidad. Así se reveló el secreto que esta cosa terrorífica había escondido durante años. Luego, la policía y la Agencia Estatal de Bienestar Infantil llegaron al lugar. Descubrieron múltiples escenas repugnantes y escalofriantes. Al entrar a la casa, prácticamente estaban en un basurero. 13 por 2014 16 18. Puedes imaginarlo. Que toda la basura pueda estar en el suelo. 14 por 201.408, 23. Incluso sin un lugar para pisar. Y además, todo tipo de excrementos. 09 por 14 diagonal 2014-09, 50. También hay gusanos y ratas. Todos los presentes ya no podían contener las ganas de vomitar. Una familia vive en un ambiente así. Además de las condiciones higiénicas preocupantes. En diferentes habitaciones de la casa, encontraron los cuerpos de 3 bebés ya fallecidos. Según la investigación, los cuerpos de estos bebés fueron encontrados escondidos en diferentes armarios o cajas. Su estado de restos es extremadamente malo, aunque estaban vestidos adecuadamente por fuera y envueltos completamente. Debido a haber sido abandonados por tanto tiempo, ya se habían deshidratado y estaban en estado de putrefacción. Ahora solo son restos óseos de uno de los bebés muertos. Incluso todavía tiene la placenta y el cordón umbilical unidos. Mientras tanto, en la casa solo hay 3 niños, además del hijo de 10 años. También hay un bebé de 3 años y 5 meses. Pero no hay rastro de los adultos. Cuando encontraron a estos 2 niños pequeños, todavía estaban cubiertos de excremento. Su estado mental ya no parecía el de un niño normal. Además, la policía encontró un perro muerto. Y también un gato en malas condiciones. Con un gato en mal estado. Y en ese momento, Erika llegó a casa justo con su hija de 13 años. No parecía sorprendida en lo más mínimo por la llegada de la policía. La policía le preguntó ¿por qué había dejado a los niños solos para salir? Ella solo respondió que tenía asuntos que atender. Después, los 4 niños fueron llevados por los servicios de protección infantil, mientras que Erika fue acusada de maltrato animal e infantil, y fue detenida por la policía. 2 niños pequeños fueron rescatados de sus hogares, y ambos mostraban graves signos de desnutrición, retraso en el desarrollo y síntomas patológicos. En las posteriores entrevistas, Erika ni siquiera les puso nombres oficiales. Solo llamó a su hija de 3 años Lisa, y a la bebé de 5 meses Gina. Cuando encontraron a Lisa, estaba cubierta de heces por todo el cuerpo, durmiendo en una habitación llena de basura, pañales y objetos sucios. Luego el médico examinó, y descubrió que su tono muscular era tan blando como una masa. No podía sentarse o mantenerse de pie por sí misma, y mucho menos caminar. Cuando se sentaba, también se encogía en posición fetal, completamente fuera de lo normal. Nivel de desarrollo motor en niños de 3 años. Presenta déficits evidentes en la función motora. Esto probablemente se debe a estar mucho tiempo acostada boca arriba. Durante la revisión, no se atreve a mirar a los ojos al médico. Tampoco habla. Solo emite sonidos guturales que no forman palabras. Y se consuela balanceando su cuerpo. Estos comportamientos pueden deberse a un abandono grave de hace mucho tiempo, o a trastorno del espectro autista. Y la situación de Gina es aún peor. La parte posterior de su cráneo está plana. Las familias que han criado bebés saben que los niños no pueden estar siempre acostados de espaldas en la cama. Si permanecen así por mucho tiempo, la parte posterior de la cabeza se vuelve visiblemente plana. Y Gina es un ejemplo típico de deformidad causada por estar mucho tiempo acostada boca arriba, lo que provoca una deformidad en la cabeza. Al mismo tiempo, sus extremidades también padecen de una falta de tensión muscular en extensión. Casi no puede moverse por sí misma, aunque puede mantener contacto visual breve con el médico y sonreír. No como los bebés normales que patean y mueven los brazos. Carece de la interacción activa y comportamientos de exploración típicos. Y lo que es aún más desgarrador, es que en los conductos auditivos de los niños se acumulaba una gran cantidad de cerumen.
Y dentro del cerumen había incluso ácaros. Ninguno de los dos niños había recibido ninguna vacuna, ni habían visto a un pediatra, aunque el examen de salud no mostró fracturas ni infecciones. Ellas estaban debilitadas por el abandono prolongado, y carecían de habilidades básicas para moverse. Erika reveló que los dos niños no han salido de casa desde que nacieron. Ni siquiera han salido de la habitación. Han estado viviendo entre montones de basura hasta ahora. Y sobre por qué estos dos niños nunca salen. Erika comentó que su novio, después del nacimiento de los dos primeros niños, no quería tener más hijos. Así que al principio, los mantuvo encerrados en la habitación por mucho tiempo, para ocultar la identidad de esos dos niños. Sin embargo, más tarde, su novio también se dio cuenta. Así que solo pudo mentirle a su novio, diciendo que esos dos niños eran hijos de alguien más a su cuidado. Solo se hacía pasar por una niñera, para inventar esta historia. Erika incluso creó en Facebook a una amiga ficticia llamada Michelle Ridgway, y afirmó que estaba ayudándola a cuidar a sus hijos. Este amigo que inventó estaba muy ocupado. No podía atender a los niños. Así que se quedó con una niña de 3 años y otra de 5 meses. Describió al niño como ese amigo. Finalmente hizo que su familia y su novio lo creyeran. Y sobre los 3 esqueletos de bebés, los patólogos solo pudieron determinar a través de pocas características que uno de los restos estaba asociado a una placenta, que probablemente era un feto muerto, y el otro ya estaba completamente esquelético al ser encontrado, aunque estaba bien vestido. Pero no se puede determinar si fue un nacimiento vivo. Hay otro cuerpo que ya está muy descompuesto, pero hay indicios de que nació y vivió varios días. Pero la causa de la muerte es desconocida, debido al avanzado estado de descomposición de los 3 cuerpos. El médico concluyó. Es muy probable que ella ya hubiera muerto meses o incluso años antes de la búsqueda policial en septiembre de 2014. Esta exposición prolongada en un entorno húmedo, en un montón de basura y plagado de insectos y hormigas, también aceleró la descomposición del cuerpo. Para decirlo claramente, es muy probable que el niño haya sido devorado por insectos, aunque no hay evidencia directa que lo demuestre. Erika fue la que causó intencionalmente la muerte del bebé, pero su falta de denuncia o de acudir a emergencias médicas también refleja su grave negligencia. Tras una serie de investigaciones, la policía arrestó a Erika y a su novio Raymond. Se le acusó a Erika de múltiples cargos, incluyendo maltrato infantil, negligencia infantil y maltrato animal, entre otros delitos. Incluso se le presentaron 2 cargos de homicidio en segundo grado, por no haber podido atender a tiempo a la bebé después de su nacimiento, lo que llevó a la muerte de varios bebés. Y Raymond, debido a que en su declaración no sabía sobre el nacimiento de los fetos muertos posteriores. Solo fue acusado de 2 delitos: maltrato infantil y maltrato a mascotas. Ambos fueron arrestados en 2014. Pero fue hasta el 4 de junio de 2019, 5 años después, que el caso entró oficialmente en la fase de juicio. Durante el juicio, las partes acusadora y defensora debatieron intensamente si Erika debía asumir responsabilidad penal por las condiciones extremas de su hogar y el daño sufrido por los niños. Se llevó a cabo un acalorado debate. La fiscalía señaló: Erika como madre debería cumplir con sus obligaciones básicas de cuidado hacia sus hijos, pero su negligencia e irresponsabilidad llevaron directamente a que los niños vivieran en un ambiente hostil durante mucho tiempo, lo que causó daños graves en su salud física y mental. Ambos aspectos resultaron seriamente afectados. Varios expertos médicos también testificaron, describiendo la vida en ese entorno durante mucho tiempo. Impacto en la salud de los niños. Un pediatra mencionó que el bebé de apenas 5 meses en casa sufre de una grave deficiencia de vitamina D, debido a la falta de luz solar y actividades al aire libre normales. Otro experto describió a este niño de 3 años, debido a estar mucho tiempo en un ambiente cerrado y sucio, provocó un retraso en el desarrollo, con una capacidad muy limitada para expresarse verbalmente, y mostró tendencias autistas. Estos testimonios, junto con las pruebas escritas presentadas por la Fiscalía, constituyen un apoyo contundente para calificar el comportamiento de Erika.
Sin embargo, los abogados defensores enfatizaron varias veces durante el juicio. Erika tiene graves problemas mentales. No solo sufre de depresión. También tiene trastorno de personalidad evitativa y dependiente. Y además, durante mucho tiempo viviendo con su pareja, recibió un gran control psicológico y abuso. Según testigos de la defensa, el novio ejerció métodos extremos de control en casa. No solo limitó las actividades sociales de Erika. Además, la amenazaba y la humillaba constantemente mentalmente, forzándola a depender completamente de él económicamente. Es precisamente esta presión psicológica prolongada la que hizo que Erika ignorara la mala situación del entorno y no viera lo que pasaba. Incluso cuando descubrió que los niños estaban en peligro, no pudo tomar medidas de ayuda a tiempo. Por eso, las acciones de Erika no fueron intencionales ni maliciosas, sino que se debe a un grave trastorno en su salud mental y a un déficit en sus funciones cognitivas. Esta defensa llamó la atención del juez y de los miembros del jurado, pero la fiscalía insistió que independientemente de si Erika tenía problemas mentales, ella, como madre, tenía una obligación ineludible de cuidar a sus hijos. Su evidente negligencia constituye un delito penal. Después de un largo juicio y comparación de pruebas, el Tribunal Superior de Massachusetts emitió un fallo. El juez expresó hacia Erika su falta de responsabilidad parental en cuanto a la vida básica y la seguridad sanitaria de los niños. Una fuerte condena. Al mismo tiempo, reconoció que ella, debido a problemas psicológicos, también se reconoce que ella tiene problemas psicológicos. Situaciones que afectan la capacidad cognitiva y de juicio. Finalmente, el tribunal considera que la fiscalía no puede demostrar adecuadamente que Erika tiene responsabilidad directa en la muerte del bebé. Por lo tanto, la declara no culpable de homicidio. Pero en cuanto a los cargos de maltrato infantil y animal, las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para demostrar. Ella mostró una conducta claramente negligente. Por lo tanto, se la declaró culpable. El fallo también menciona específicamente que, aunque Erika, legalmente, no cometió intencionalmente algunos delitos, su conducta sigue violando gravemente la responsabilidad de cuidado que se espera de un padre. Causó daños irreversibles a la salud física y mental de los niños. Después de que se anunciara la sentencia, Erika fue condenada a 6-8 años de prisión, considerando que desde su arresto en 2014, ya ha cumplido casi 5 años. El juez decidió que el tiempo cumplido se descontará de la condena total. Esto significa que ella todavía necesita estar en la cárcel de 2 a 3 años. Mientras tanto, la sentencia también estableció condiciones estrictas de libertad condicional, que requieren que, después de cumplir su condena, en los próximos 5 años, reciba tratamiento psicológico regular, y que no tenga contacto en solitario con niños menores de 10 años. Estas medidas buscan evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Y en cuanto a su novio Raymond, él fue condenado a más de 4 años de prisión, por maltrato a animales y niños. Pero como ya ha estado preso 5 años, esto significa que al terminar el juicio, podrá ser liberado de inmediato. Estoy seguro de que todos ustedes están muy enojados hasta aquí. Aunque Erika siempre evitó que Raymond lo supiera. Cualquier niño que no sean los 2 hijos. Pero estos niños de atrás, de hecho también son hijos suyos. Raymond, como el jefe de la familia, no tiene ninguna responsabilidad. No solo es muy controlador, sino que también provocó que Erika tuviera un trastorno mental, que le impide cuidarse a sí misma, y toda la serie de problemas posteriores. Carracan no cumplió con la responsabilidad que una madre debe tener, y dejó que esos niños murieran. Pero Raymond, como un hombre adulto, no lo creo, que no supiera del embarazo posterior de Erika. Simplemente no quiso hacerse cargo. Eso no es algo que una persona debería hacer jamás. De todas formas, el juez al final no lo responsabilizó por la muerte del feto. Esto se debe a la declaración de Erika. Ella tenía miedo de Raymond, y por eso no le contó que estaba embarazada, ni que había tenido un feto muerto. Todo esto ahora suena realmente desesperanzador. Para estos niños que fueron forzados a abandonar sus hogares, realmente fue muy duro para ellos. Nacidos en la casa del terror de 2 demonios, el miedo y el trauma que vivieron podrían afectarlos toda la vida, pero afortunadamente, luego encontraron un lugar adecuado para ellos.
pero las heridas físicas y mentales que sufrieron en sus primeros años. En el futuro aún podría tener un impacto profundo en su salud y desarrollo. Que perdure. La casa del terror de Erika. Debido a graves violaciones sanitarias y riesgos para la seguridad pública, fue declarada por las autoridades sanitarias locales como inhabitable, y finalmente demolida tras la coordinación de varias partes, para proteger la salud comunitaria y el interés público. Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por esta edición. ¿Ustedes qué opinan sobre el caso de Erika? Pueden dejar sus comentarios abajo. Si les gustó el video, no olviden darle like, hacerle like, compartir y apoyar. Nos vemos en el próximo video.